Buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí con la finalidad de grabar el testimonio. Pero antes de empezar a dar el testimonio, voy a dejar con ustedes a mi pastora, Irma de Llovera. Buenos días, Dios les bendiga a todas las personas que nos van a ver a través de este video. Mi nombre es Irma de Llovera. Estamos pastoreando por la misericordia del Señor la iglesia El Buen Pastor en el municipio San Joaquín, Carabobo. Estamos en este lugar con este gran propósito el cual el Señor nos ha dado para ser testigos de lo que la hermana ha vivido con el Señor. Porque la palabra de Dios dice que no hay nada que suceda que Dios no lo revele a sus siervos los profetas. Esto no sucedió así porque la hermana se quiso ir, sino porque fue un mandato de Dios, el cual le ministró que la ungiera, le ungiera todo su cuerpo. En ese momento, cuando le ungí su cuerpo, la hermana se fue con el Señor. Y después, gloria al nombre del Señor, en un seminario que estaba editando el hermano Luis Castro, un día sábado, el hermano la ungió y la hermana también se fue ese día. Ahora voy a estar pasando a este lugar a una de las hermanas pastoras, la cual estamos pastoreando nosotros de nuestra congregación. Diga y que esto pueda ser de gran bendición y de gran impacto para todas aquellas personas que puedan ver este testimonio, aquellos que no tienen a Jesucristo, para que sepan que el infierno es real, que hay un cielo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que Él quiere salvarles. Amado amigo, escapa por tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenos días, amados en el Señor, amigos que nos escuchan a través de este CD, del testimonio de nuestra hermana Adelaida de Carrillo. Para mí es de honra de parte de Dios, para mí es una bendición muy grande participar de esta bendición. Soy testigo ocular y auditivo de todo el proceso que ha pasado nuestra hermana Adelaida. Mi nombre es la hermana Naira Norman de Cabrera. Por la infinita gracia de Dios y la misericordia del Señor, estoy pastoreando la iglesia El Viviente que me ve, el cual está ubicado en Guacara, detrás del hospital. Y soy miembro activo de la iglesia El Buen Pastor. Mis pastores son el hermano Martín, la hermana Irma de Llovera, la cual está ubicada en San Joaquín, en el sector Bolívar. A través de este testimonio, tengo fe de que muchos serán salvos. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme el propósito con que han sido llamados. Sé que a través de esta bendición, muchos pastores cambiarán su doctrina a la doctrina que Jesucristo quiere. Muchos serán restaurados, muchos dejarán su mal camino y volverán a la senda antigua, porque eso es lo que espera el Señor. Esto es una bendición grande. Ponga mucha atención al llamado que Dios hace, al llamado de salvación, de restauración, de edificación. La gloria es del Señor Jesucristo. A continuación estaremos pasando a este lugar a nuestro hermano Luis Castro, el cual está al frente de la red de oración Isaías 58:1. Puede pasar nuestro hermano a este lugar. Dios les bendiga, amigos que nos están mirando por este video, ministros y greyes del Señor que de una u otra forma van a mirar este video en estos estados como en otras partes y quizás en otras naciones. Vamos a presentarles un testimonio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente quiero decirle que mi nombre es Luis Castro. Por la gloria de Dios dirijo la red de oración Isaías 58:1. En esta oportunidad tuve esta ocasión de ir a llevar el mensaje a la iglesia El Buen Pastor en San Joaquín, ministrándole a la sierva Adelaida. Ella cayó al suelo y fue la segunda vez que el Señor la sacó del cuerpo. Llevó desde las 12 del día a las 10 de la noche. Entonces Dios mandó de una orden que este video se grabara para testimonio de todas las naciones, a todos aquellos que son evangélicos, aquellos que no conocen el evangelio. Amigo, hay muchos que dicen que nadie ha ido al infierno para contar cómo es la cosa allá, pero la hermana Adelaida fue al infierno y Dios la llevó también al paraíso y viene a contarles ese poderoso testimonio de que el infierno existe, de que Dios existe, porque ella lo vio con sus ojos, lo palpó. Entonces queremos que este testimonio
llegue a ustedes, a su corazón, que aparten del mal camino y vuelvan a la presencia de Dios, que vuelvan a la senda antigua, porque Dios necesita un pueblo santo. Bendito sea la gloria de Dios. Bueno, y me ha tocado ese privilegio de presentarles a la hermana Adelaida de Carrillo. La hermana va a llevar su testimonio tal y cual como Dios se lo dio. Usted siéntese ahí con calma y oiga este video en el nombre del Señor. Y con ustedes, la hermana Adelaida. Buenos días, Dios les bendiga. Estoy aquí con la finalidad de empezar a dar mi testimonio para que las personas, todos aquellos que me están viendo a través de este video, puedan entender el propósito de Dios y el por qué yo estoy aquí al frente de ustedes. No ha sido fácil para mí, pero estoy aquí por obediencia a Dios. Y voy a estar leyendo una porción bíblica que está basada en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 20 adelante, y dice así: y esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mi testimonio empieza un domingo 5, cuando mi pastora, hay una administración en la iglesia, una bendición grande que había dentro de la iglesia. A las 9 de la noche había una administración ahí y empieza, y mi pastora me dice: Adelaida, el Señor me dice que te unja. Y ella se llenó sus manos de aceite, y tenía mucho aceite en sus manos. Y empezó a ungirme, y me ungía mis oídos, me ungía mi cuerpo, mi piel, mis piernas. Ella me ungía todo. Mi barriguita, todo me lo ungía, el abdomen. Entonces allí, cuando ella coloca las manos sobre mi cabeza, viene un rayo de luz que cae, desciende y cayó sobre mí. Y yo ahí, ese día, no supe más de mí. Quedé sin conocimiento, porque de verdad no sé qué pasó conmigo allí. Me llevaron a mi casa y allá me entregaron a mi esposo. Y ahí empezó un largo proceso, a donde el Señor, en ese lugar, el Señor me llevó. Los ángeles de Dios vinieron por mí y ellos me llevaron, ellos subían conmigo. En aquel lugar empezaron ellos a pelear, porque antes de llegar allá había en los cielos algo que es tejido como un velo negro, así tejido, pero dice que ese lugar estaba como contaminado de demonios, tejido de demonios, y no podíamos pasar por allí. Pero luego desciende de allá arriba una luz, y era un ángel hermoso que Dios había enviado, y él agarra su espada, y su espada no era normal, era una espada que botaba como candela, y empezó una luz terrible, y descendió y empezó a pelear contra los demonios para que nosotros llegáramos hacia el lugar a donde Dios nos iba a llevar. Aquel ángel, te lo voy a decir cómo era como un príncipe. Él tenía una coraza como de en su pecho, sus vestiduras eran como de lino fino, sus vestiduras eran hermosas, su cabello era como de oro, era un rubio precioso, y sus caras era como un rayo de luz que salía de él, pero yo podía verle sus caras, sus mejillas. En ese momento pasamos
Y llegamos a un lugar grandísimo. Y decía, había un escrito que decía la empresa de Dios. En ese momento, los 2 ángeles me entregan a 3 ángeles que estaban allá esperando por mí en la puerta de la empresa. Digo empresa porque así Dios me la mostró. En ese momento empezamos y entramos a aquel lugar y ellos empiezan a agarrarme y yo les digo, ¿qué están haciendo conmigo? Por favor, ayúdenme, yo tengo miedo, ¿qué pasa conmigo? Ellos no me hablaban, ellos no decían nada. Ellos empezaron y me echaban aguas limpias sobre mi cuerpo, sobre toda mi piel, sobre todo. Me echaban aguas limpias allí. Y empezó el gran proceso allí. El Señor primero a limpiarme. Me limpiaban mis rodillas terriblemente. Yo le decía, ¿por qué me están limpiando ustedes? ¿Por qué me están haciendo eso en mis rodillas? Me duele. Y ellos empezaron a limpiar y a limpiar. Y el Señor me decía que mis rodillas, el que estaba allá, alguien me administraba, porque ahí adentro no había nadie ahí que estaba hablando, pero sí había alguien que administraba mi mente y me decía, esas rodillas te las he dado a ti para que clames por las armas. Esas rodillas te las he dado yo a ti para que intercedas por la iglesia. Esas rodillas quiero que sepas que te las he dado para que tú seas una mujer de oración, no para que andes haciendo las cosas que a mí no me agrada, me decía el Señor, porque no oraba poco. Siempre que iba a orar mis oraciones eran cortas, pero el Señor quería más, estaba demandando más de mí. Luego van para mis pies y empiezan a lavarme y a rasparme mis pies. Yo le decía, Señor, ayúdame por favor, ten misericordia de mí, porque mis duelen tanto, porque me están raspando mis pies, por favor tengan misericordia de mí, no me hagan eso, le decía yo a los ángeles. Y había allí el que me administraba y me decía, Adelaida, tus pies los he hecho yo para que lleven mi palabra, tus pies los he hecho yo para que vayas y prediques mi palabra, no para que lleven el chisme al vecino, no para que te lleven a hacer las cosas que a mí no me agradan. Por eso yo estoy hoy limpiando tus pies, me decía el Señor en ese momento. Pero yo pasaba un gran dolor, porque era mi carne, era mi cuerpo, era mi alma que estaba sufriendo, pero era necesario para que yo pudiera entender el propósito de Dios, aleluya, que Él tiene conmigo. Y en ese momento paso a otro lugar y me esperan 2 ángeles más, 3 ángeles, me esperan allí en el otro departamento, porque era una empresa y se dividía como máquinas. Y en ese momento vuelvo a pasar y empieza el proceso aquí en mis 5 sentidos, en la cabeza, y empiezan a limpiarme. Me agarraron y me tomaron y me agarraron mis ojos, empezaron a ungirme, me sacaron mis ojos y empezaron a ungirme los ojos. Y ellos decían, yo le decía, ¿qué están haciendo con mis ojos? Y en ese momento los colocaron ahí en una copa de aceite y luego empezaron a raspar mis ojos. Y yo le decía, por favor, tengan misericordia de mí, me duelen mis ojos, por favor, ayúdenme, porque me hacen eso. Y de mis ojos salía una escama como de sardina, la puedo decir así porque así pude ver, era como de sardina. Y en ese momento ellos empezaron allí el proceso en mis ojos y el Señor me decía, hija, estoy haciendo esto porque tú que cambiar, porque no me agrada lo que tú haces, hija. No me agrada cuando tú te sientas al frente de una pantalla de televisor y empiezas a ver novela, me decía el Señor. Eso no edifica tu vida, me decía el Señor. Eso me desagrada cuando uno de mis hijos empieza a ver esas cosas que no edifican, me decía el Señor en ese momento. Y yo le decía, Señor, perdóname. Y me decía, cuando tú duras hasta las 12 de la noche viendo películas y esas películas tienen pornográfica, tú te deleitas viendo esas cosas que a mí no me agradan. No he hecho tus ojos para que vean esas cosas. Yo te hice a ti para que tú puedas ver lo que a mí
me agrada, me decía el Señor. Por lo tanto tengo que limpiar tus ojos, me decía. Y empezaron a limpiarme. Yo le decía, Señor, perdóname, ayúdame. Y empezaron a ungirme y me sacaron la escama y me ungieron mis ojos. Luego agarraron mis ojos y me los colocaron y yo veía hermoso, yo veía todo claro. Mi mirada ya no era igual. Mi mirada ya no era diferente, porque el Señor me decía, no codicia las bienes ajenos, no codicia la mujer ni el marido de tu prójimo, me decía el Señor, porque Dios me conocía. A veces yo veía una persona y yo decía, qué lindo es esto, y el Señor a veces me decía, en ese momento me dijo que no le agradaba lo que yo hacía. Y estoy aquí para testificar de mi vida. Primero, quién era yo, porque era una cristiana evangélica, mediocre, apática, no hacía lo que Dios quería que yo hiciera, andaba conforme yo quería, no conforme a la voluntad de Dios. Y Dios hace eso conmigo y con muchas personas, puedan salvar sus almas, porque este testimonio es para salvación, primeramente de mi vida y luego para ti, amado hermano, amigo que me oyes en esta hermosa mañana. Amigo, la codicia es mala. Ver novelas a Dios no le agrada. Ver películas, esas películas que traen mensajes subliminales, a Dios no le agrada. Y por eso estoy aquí en esta mañana, porque es la voluntad de mi Dios. Y luego en ese momento el Señor toma mis oídos y hay algo allí, como algo de cristal, un chuzo allí, y el Señor lo agarraron los ángeles, ese chuzo, y me lo metieron por mis oídos y empezaron a raspar y a raspar y a raspar. Pero tú no sabes el dolor que yo sentía, el dolor en ese momento que ellos hacían eso conmigo, porque lo que se duele de ti es tu arma. Tienes un arma que un día le va a dar cuenta a Dios. Y en ese momento ellos raspaban allí, salía algo negro de mis oídos, algo terrible. Yo decía, ¿por qué sale ese polvo negro? Y luego salió algo gris de allí, y el Señor del aire, estoy limpiando. Te digo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque ya no soporto este dolor. Y Él me dijo, te estoy limpiando, hija, porque tú oyes cosas que a mí no me agradan, porque tú a veces vienen a hablarte de un hermano y tú lo oyes, tú prestas tus oídos para oír cosas que no edifican. A veces van a hablar del pastor y tú oyes, van a hablar de tu pastora y tú te pones allí a escuchar lo que hablan las demás personas, y a veces tú también, me decía el Señor, te pones igual que ellos. En vez de tú aprender, en vez de tú salvarlos a ellos, te pones igual que ellos. No oigas eso cuando alguien venga a hablar de tus pastores, de tu hermano, de tu prójimo. Aparta tus oídos, me decía el Señor, de oír cosas que no edifican, que no traen nada bueno para tu vida. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Reconozco que lo he hecho, le decía el Señor, porque ¿quién se esconde de Dios? Nadie se puede esconder de nuestro Dios. Dios lo tiene todo presente. Todo lo que tú dices, todo lo que tú hablas, Dios lo tiene allí presente. Y yo le dije, sí, al Señor, que me ayudara, porque los oídos me dolían, y luego me empezaron a limpiarlos y lo ungieron mis oídos, y empezó el Señor, me decía, ahora vas a oír lo que yo quiero que oigas, ahora tú vas a hacer lo que yo te diga a ti que hagas, me decía el Señor. Ya no serás la vieja Adelaida, sino que serás una nueva mujer, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Y en ese momento paso a otro lugar, a otro departamento, y me agarran y me toman y empiezan por la boca. Y en ese momento sacaron mi lengua. Ellos aquí llegaron y me sacaron esto de aquí y sacaron mi lengua y la colocaron en una bandeja. Y yo le decía al Señor, me duele tanto mi lengua. ¿Qué le estás haciendo a mi lengua? ¿Por qué me la sacaron? Y el Señor me decía, te voy a limpiar, me decía el Señor. Y en ese momento
empezaron a limpiar mi lengua y salía como algo espeso de mi lengua, algo negro de allí, y empezaron a raspar, mi lengua estaba corteada. Empezaron los ángeles a acomodarla allí y a sanarla, y empezaron a sanarla. Mi lengua estaba muy golpeada en ese momento y empezaron ellos a rasparla, y allí empezó a salir algo blanco de mi lengua. Luego le enjuagaron con agua dulce. El agua era más dulce que la miel. Ningún dulce que pueda haber aquí en la tierra se puede comparar con ese dulce que Dios pasó por mi lengua, esa agua cristalina. Y en ese momento empezaron a lavarla y luego ungieron mi lengua. Y después cepillaron mis dientes, mi boca, y salía algo también negro de allí. Y él me decía: hija, te estoy haciendo esto para que tú te apartes de los chismes, para que tú no hagas cosas que no me agradan, porque tú a veces vas y hablas esto. Cuando cualquiera vaya a decirte algo, tú también colaboras con tu lengua. No prestes tu lengua para hablar engaño, no digas mentira, me decía el Señor. Yo le decía: Señor, perdóname, yo sé que yo digo mentira, pero perdóname, Señor. Él me decía: la mentira no es mía, no me agrada, porque los mentirosos no van al reino de los cielos, no verán mi rostro, me decía el Señor. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y yo le decía: Señor, perdóname, reconozco que he mentido, reconozco que he hecho cosas con mi lengua que a ti no te agrada, por favor, pero ayúdame, que estoy aquí sufriendo, le decía yo en ese momento. Y él me decía: lo estoy haciendo por amor a ti, porque si tú sigues así te vas a perder. Si yo te así, hija, nunca tú ibas a cambiar. Y por misericordia de tu alma, me decía el Señor, lo estoy haciendo. Porque te amo, me decía, yo te amo tanto que yo no quiero que tú te pierdas. Y me decía: hija, así como tú estás, hay muchos en mi pueblo, hay muchos diciendo mentiras, viviendo una vida de doble ánimo, de pura apariencia, me decía el Señor, que cuando quieren gritar a sus esposos, lo hacen y utilizan la lengua para hacer estas cosas. Y en ese momento el Señor empezó, me enjuagaron mi boca y me la ungieron y me dijo: hija, traga. Y tragué. El aceite olía a canela, un aceite tan agradable que el Señor me dio a tomar, que la canela que hay aquí no se puede comparar con esa canela celestial que Dios tiene para nosotros, para ungirnos a nosotros directamente. En ese momento me lo colocaron mi lengua, y viene un ángel con un frenillo como de cristal y me lo colocaron. Y el Señor me decía: he aquí, se le pone freno a los caballos. Pero te voy a decir algo, solamente así podemos cambiar y ser transformados. Yo pude parar de hablar cosas que no edifican. Cuando quería, a veces se me salió una mala palabra. Quítese de vosotros toda palabra maldicha, dice el Señor. Porque entre el pueblo de Dios hay muchos personas, hermanos, evangelistas, misioneros, que son groseros. Pero aquí estoy para darte este testimonio, un trato especial de Dios con mi vida, para que este testimonio también pueda llegar a tu vida y tú puedas ser cambiado, hermano, porque por amor a mi alma y por amor a tu alma, Dios hizo esto conmigo.
Y me colocaron mi lengua y ya mi lengua no era igual. Era una lengua diferente. Ahorita estoy aquí y a veces digo que ya no me provoca sino bendecir el nombre de Dios y hacer lo que Dios quiera que yo haga. Eso es lo que me provoca hoy en día después que Dios hizo esa limpieza conmigo. Y luego en ese momento me agarraron mi nariz, me la limpiaron y salía el polvo negro y luego el polvo blanco. Y me ungieron mi nariz, eso me dolía tanto. Eso me agarró todo esto y yo decía, ¿qué me están haciendo? Eso me dolía, mi cabeza se me ponía así, es tremendo porque era mi alma la que estaba sufriendo. Y llegaron y me ungieron mi nariz, pero el Señor me decía que era lo que no le agradaba lo que yo hacía con ella. En ese momento Él me dice, hija, cuando tú te sientas con tus clientes, negocio, ellos se ponen a consumir cigarrillos y tú estás allí oliendo. Y yo sé de dónde yo te saqué, porque cuando yo vengo del mundo de allá, era cuando era inconversa, yo me consumía 2 cajas de cigarrillos diarias, y eso era lo que más a mí me agradaba. Y en ese momento el Señor me decía, cuando tú hueles ese humo lo consumes, y es agradable para tu vida. Y yo le decía, sí, Señor, perdóname. Por lo tanto, tú eres igual que ellos. Tú consumes igual que ellos, me decía el Señor. Y yo le decía, perdóname, Señor. No me cuando hueles bebidas alcohólicas y las sorbes y es agradable para ti. Y por eso te estoy limpiando. Porque ya no olerás eso con agrado, sino que te va a dar náusea cuando tú huelas un cigarrillo o cuando huelas bebidas alcohólicas. Porque yo sé de dónde te saqué yo, me decía el Señor, pero igualito participas igual que ellos. Y yo le decía, perdóname, Señor, porque no hay excusa delante de Dios. Él te conoce y Él me conoce a mí, y Él sabe quién soy yo y Él sabe quién eres tú. Bendito sea la gloria de Dios. Y me ungieron. Yo le pedí a cada momento perdón a mi Dios por todo lo que yo hacía. Luego me pasaron al otro lugar y empezaron ellos, que agarraron toda mi piel, todo mi cuerpo, y ellos me bañaban con un jabón blanquito y el jabón salía como gris de mi piel. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y empezaron a rasparme, hasta dejarme el cuerito, que me quitaron todo lo que fue el cuero, toda la piel. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí, me duele. Y eso me botaba una sangre. Toda mi piel botaba sangre. Y yo le decía, ¿por qué me hacen esto? Y el Señor me dice, te estoy limpiando porque serás limpia. Todo tu cuerpo, me decía el Señor, toda tu alma y tu espíritu, cuerpo, alma y espíritu, limpiaré, me dijo el Señor. Y empezaron a bañarme, luego me quitaron el jabón y me echaron otra vez un agua fresca, cristalina, en todo mi cuerpo, Entonces allí ellos agarraron un aceite y me ungieron. Toda mi piel la ungieron, todo mi cuerpo lo ungieron. Y el Señor me decía, no andarás como antes, hija. Sierva mía, ungida eres, me decía el Señor. Decía, perdóname, Señor, por todas las cosas que hice mal delante de tu presencia. Perdóname, Señor, que cuando mi pastora venía a decirme algo, yo conspiraba contra ella y hablaba cosas que no edificaba, porque ella me decía, hija, tápate, hija, vístete bien. Mi pastora siempre me aconsejaba, hija, yo sé que andas en eso,
Y una vez me dijo que yo era mentirosa y yo me engrifé, porque cuando uno anda mal, cuando viene el pastor y lo corrige, tú te engrifas y te pones a tu pastor y tu pastora. Y yo estaba contra mi pastora. Y en ese momento me pasan a otro departamento y me reciben 3 ángeles más. Me arroparon con una sábana blanca y empezaron a secarme. Ellos me veían con una mirada tan tierna, como que era el que le daba lástima lo que yo estaba pasando. Pero ellos jamás botaron una palabra para mí. El que estaba allí administraba directamente, pero no vi al Señor en ese lugar, solo su voz. Y allí ellos me llevaron al departamento y habían 3 ángeles esperándome con unas vestiduras blancas. Y ellos me decían, ellos llegaron y me pasaron en ese momento. Y llegaron y me colocaron ropa, una camisa blanca, hermosísima, y una farda blanca larga que no se veían mis pies. En ese momento me llevan y abren una puerta grande, y cuando la abren venía una luz resplandeciente que salía de allí. Hermosa esa luz. Y me dicen ellos, ve hija, ve para allá. Me decía el Señor, camina. Yo le decía, Señor, tengo miedo, le decía. Yo sé que he pecado, yo sé que me estás preparando porque me vas a llevar contigo. Pero gracias por salvar mi alma. Yo sabía, yo pensaba que Dios me estaba preparando para llevarme, porque eres amor y Él no quiere que nadie se pierda, que ninguno se pierda. Y yo le decía, Señor, ten misericordia, porque en ese momento sí pensé, mi alma pensaba en lo que yo había dejado, mis hijos, había una lucha allí, mi familia, te lo entrego en tus manos. Y le di gracias por salvar mi alma. Pero en ese momento se abre la puerta y me paro allí y veo así ciudades, veo barrios, veo veredas, veo campos y mucha gente por mí, y ellos hacían así, muchas personas hacían como queriendo que yo fuera hasta donde ellos estaban. Muchos esperaban y me dijo, sierva mía, me dijo el Señor, ya es el tiempo, ya es la hora, el tiempo ha llegado, ve sierva, mira todo lo que te espera. Mucha gente esperaba por mí, mucha gente en ese momento. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? Ellos esperan por ti. Ya es el tiempo de que tú vayas a predicar mi evangelio. Ya es el tiempo que hables a las naciones. Ya es el tiempo, hija, y todo lo que yo te he dicho, díselo a mi iglesia, porque voy a perfeccionar primero a mi iglesia. Voy a empezar por la casa, me decía el Señor, y luego mi palabra será dada allá afuera a los amigos, me decía el Señor, pero primero mi casa. Y en ese momento el Señor me tomó, me tomaron los ángeles y bajamos. En aquel lugar yo decía, ¿para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? Y bajamos como, eso es como un cohete hacia abajo. Y yo decía, tenía mucho miedo. Y de repente se abrió la tierra. Y yo decía, ¿para dónde me llevas? ¿Qué está pasando conmigo? Decía yo. Y pasábamos a través de la tierra. Eso es terrible. Una oscuridad enorme que yo no podía. Yo decía, yo voy ahora para abajo, ¿qué está pasando? Y cuando llegamos, había una luz que alumbraba.
Pero también había una puerta horrible, no tengo palabras para yo decirte cómo era esa puerta. Decía la puerta del infierno. Y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que voy a llegar al infierno por todas las cosas que hice? Y allí estaba aquel hombre esperándome. Mi hermoso Señor Jesucristo. Él estaba así con sus manos esperando por mí en la puerta del infierno. Y allí él agarró una llave y abrió esa puerta. Y esa puerta se abrió. Y de ese lugar salían como animales horribles en ese momento. Y luego yo le dije, Señor, ¿qué pasa conmigo? Dime qué pasa conmigo. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor me decía, te voy a mostrar los infiernos, todo lo que hay en este lugar, para que tú temas y para que otros por medio de ti puedan entender que hay un infierno. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir. Y él me decía, hija, camina conmigo, tú andas conmigo. Camina, me decía el Señor, camina. Y lo primero, cuando llegamos, empezaron los demonios queriendo brincarme encima. Yo decía, por favor, Dios, yo no puedo ver esto. Yo cerraba mis ojos y veía todo igual. Porque allá se te abren los 5 sentidos. Los 5 sentidos se abren en aquel lugar. Tú ves, tú oyes, tú palpas, tú haces todas las cosas así como que si tú estás allí. Tú sientes igual. Y en ese momento el Señor entró conmigo y los demonios querían agarrarme y el Señor no los dejaba. Y caminábamos y caminábamos. Y veía todos los sufrimientos de las personas. El Señor me llevó a donde habían hombres y mujeres que le servían a Él, pero andaban haciendo las cosas que a Él no le agradaba, y murieron y están allí en aquel lugar. Me impresionó algo que vi. El Señor me mostraba a un pastor que se burlaba de su palabra, y era un pastor gay, pero no era un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no hacen estas cosas. En ese momento veo los demonios como agarraban a aquel hombre que se burlaba de la palabra de Dios y lo agarraban, y había un tubo con unas cositas así como con algo terrible. No sé cómo explicártelo, pero era algo allí que eso era atormentado ahí, y lo agarraban así y lo montaban allí en ese tubo. Ese tubo daba vuelta, le daba vuelta y lo sentaban para que él sufriera todas las cosas que hacía, que seducía a los jóvenes, seducía a los hombres, y era un hombre. Como tú que estás allí escuchándome, que quizás esto es para los que practican, los que son homosexuales. Hay un infierno y hay un castigo también para aquellas personas que practican las cosas que a Dios no le agrada. Porque Dios te hizo hombre, Dios te hizo un hombre. Entiende eso, y hizo mujer. Y aquel hombre era atormentado totalmente, y vi cómo eso le botaba candela allí, y esa cuestión allí, el recto, se lo
destruía todo, y eso eran pedazos de carne. Pero así como se le destruía, volvía a revestirse otra vez de piel y volvía el mismo castigo. Y él tenía ahí que hacer lo que los demonios querían que él hiciera. Y yo le decía: Señor, ten misericordia. Y allí al Señor: ayúdame, ayúdame. Y el Señor le decía: hijo, tú tuviste allá la oportunidad de arrepentirte. Y le mostraba la pantalla cuando llegó una anciana a decirle que se apartara de su mal camino, y él no obedeció la palabra de Dios. Y el Señor, cada palabra que le enviaba, llegaba y se la pasaba por la pantalla, y no obedeció la voz de Dios. Pero un día murió este pastor en un accidente, y ahí está el pastor en aquel lugar. Él se hacía el pastor, pero no era un hijo de Dios. Y en ese momento, cuando el Señor le da la espalda, este hombre amardecía al Señor. Ahí no hay amor, ahí no hay nada, ahí lo que hay es dolor. Un dolor que consume. Cuando yo estaba ahí, yo quería morirme. Yo le decía: quiero morirme, Señor. Y me decía: estás muerta. Tú estás aquí. Vive lo que sufren las almas, me decía el Señor. Y yo le decía: Señor, pero ya yo no aguanto. Mira cómo se me quema mi piel, esta calor no la aguanto, esta candela no la aguanto. Y caminábamos y vimos por allá una mujer prostituta, como era maltratada, como los demonios la obligaban. Esta mujer aceptó un día al Señor, era prostituta, Dios la sacó de la prostitución y se descarrió y volvió a ser peor que antes. La mujer la mataron unos malandros, y aquella mujer a ser tormentada en aquel lugar. Y en aquel momento yo veía como los demonios la ponían, porque a ella no le agradaba hacer el sexo normal, sino al contrario. Estas cosas a Dios no le agrada. Abominaciones delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito la gloria de Dios. Y el Señor le decía: hija, tuviste tiempo allá, aquellos demonios la agarraban, la obligaban, ahí estaba aquella mujer desnuda, allí hacían desastre, la candela algo la quemaba a donde estaba ella ahí acostada. Y yo le decía al Señor: ten misericordia. Me decía: no, hija, ella tuvo tiempo ya de arrepentirse. Y le pasó la pantallita cuando mandaba a los evangélicos: hija, el Señor te llama, hija, el Señor te llama, vuelve a casa. Y ella nunca obedeció la voz de Dios. Allá está esa mujer. Envió la palabra a aquellas mujeres que venden sus cuerpos. Quizás tú lo harás, mujer, para mantener a tus hijos, porque no tienes esposo. Pero Dios te dice hoy que te vuelvas a Él, que Él se encargará de tus hijos y de ti, que lo que nunca has tenido, mujer, que trabajas en bares, que vendes tu cuerpo, recapacita hoy a través de este mensaje, de este testimonio, porque el Señor lo hizo por amor a tu alma, para que tú no vayas a aquel lugar de tormento. Y luego el Señor me llevó a otro lugar, a donde estaban los mentirosos, a donde estaban aquellas personas chismosos, como son atormentados en aquel lugar. ¡Qué fuerte es
Es fuerte hablar de ese y esté en ese lugar. Por un chisme puedes perder tu salvación. Por hablar de tu prójimo puedes perder tu salvación. Por hablar del pastor puedes perder tu salvación. Recapacita hoy a través de este mensaje y vuélvete a Dios y Él se volverá a ti, te dice el Señor. Y yo le decía, Señor, pero por un chisme. Sí, por un chisme. Señor, pero por hablarte al hermano, pero te tenemos a ti. Te pedimos perdón, Señor, cuando cometemos falta. No, ese día ellos no clamaron a mí, ellos no se reconciliaron conmigo, ellos hablaron, ellos dijeron, ellos están ahí pagando su castigo. Por eso que debemos de reconciliarnos con Dios todos los días, porque tú no sabes cuál es el día que llega la muerte a tu vida y andas mal delante de Dios y te puedes perder. Por un chisme puedes perder. Y luego de ahí me llevaba el Señor a donde estaban los idólatras, los brujos, los hechiceros. Cómo son atormentados en aquel lugar. Mujer, tú que le sirves a María Leonza, ¿sabe quién es ella? Un principado, un demonio. Ella le sirve a Dios. Señora, ella me mostraba quién era María Leonza en el infierno. Era un demonio varón. Y aquel demonio obligaba a los brujos que se postraban a ella, a adorarla ya. Y le daban golpes. Y eso es candela día y noche. Candela, y nunca la llama se apaga. Nunca se apaga la llama en aquel lugar. Tienes que saber esto. Los que le sirven a Guaycay puro, al negro Felipe, los idólatras no le verán al rostro al Señor Jesucristo. Y Él quiere cambiar y transformar tu vida. Él quiere que tú dejes de adorar imágenes y vengas y le adores a Él. Porque el Señor, hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Aquellos brujos allá eran atormentados por ella. Y hay de ti que tú no la adores. Cuando tú dices adorarla, ahí el castigo viene a ser un poco más suave. Pero si tú te retienes porque tú quieres allí retenerte, no quieres adorarla, pero ellos te obligan allí, te lanzan en candela allí, ellos te obligan ahí, te hay un tabaco allí, un tabaco horrible que es una de candela que llega y te lo meten en tu boca y ellos llegan y se vuelven nada. Todo esto se le cae y tienes que fumar tabaco allá, quieras o no quieras. Satanás es un mentiroso. Él vino a matar, a destruir. Pero quiero decirte algo. Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. El Dios Todopoderoso te llama hoy a través de este video. Ojalá tú puedas entender el mensaje y el propósito de Dios. El infierno es real. 16 largas horas duré yo en ese lugar para yo poder entender, para yo poder predicar, para yo poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Y luego pasamos, estaban aquellas personas, pude ver aquel lugar, a Bárbara, a la supuesta Bárbara, la vi allá en aquel lugar, a Changó,
Tú que adoras a Bárbara, sácala de tu casa, porque es un principado, un destructor. El Señor me decía, ella lleva a las personas a la prostitución. A donde está ella no hay amor, hay mucha destrucción. Hay pelea entre esposos, pone a la gente a pelear. Las mujeres, las niñas se van a temprana. ¿Qué está pasando con tu hogar? Familia que me está escuchando. Estarán pasando estas cosas y tú la tienes allá, la adoras a ella. Ojalá tú puedas entender el propósito de Dios. Y la veía como allá obligaba a las personas a adorarla allí en aquel lugar. Ahí se queman las almas terriblemente. El tormento allí es la llama. El Señor llega y me dice, hija, yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Si ellos, tú no le diste oportunidad, ellos me decían sí. Yo enviaba a mi siervo a los brujos. Yo enviaba a mi siervo allá y a todo le pasaba la pantallita. No había excusa en aquel lugar para excusarse con el Señor. Hay hora, fecha, día, cuando Dios envía la palabra. Y si la muerte te sorprende, vas a aquel lugar a podrirte en el infierno. Luego allí, el Señor me lleva, hay un lugar allá como un club grandísimo. Y había un bullarango allí, puros ayayay, ayayay, auxilio, ayúdenme, ayayay, 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 decían. Y yo decía, ¿qué pasa allí? Y me dijo, llevarás el mensaje a los alcohólicos. Aquellas personas que beben aguardiente día y noche. Aquellas personas que gastan el pan en lo que no edifica. Aquellas personas que se sientan en una mesa a beberse el dinero de la comida de sus hijos y llegan limpios a sus casas. Llevarás el mensaje, hija, a las mujeres que toman bebidas alcohólicas, porque yo voy a hacer en todas aquellas personas que puedan oír el mensaje que tú vas a llevar. Y allá hay mesas y pude ver cuando les servían la copa y ellos bebían. No querían tomar allá. Lo obligaban a tomar y todas las sillas ardían en llamas. Y bebían y todo era un ácido. Y le destruía todo por dentro explotaba. Blum. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ver esto. Señor, yo no quiero ver, mira, pero ¿por qué? Había un hombre como de 40 años. Dios le envió la palabra en un bar. Ese día el Señor envió una evangélica y le dijo que buscara de Dios, porque la muerte lo estaba rondeando, y él le dijo que era una loca. Porque así catalogan, el mundo cataloga a los cristianos, los llaman locos. Y en ese momento el hombre salió del bar borracho y tuvo un accidente y murió y está allá. Lo obligaban a tomar y aquel hombre no quería tomar. Ese hombre quería ir corriendo y no lo dejaban. Ahí era perturbado, atormentado. Tenía que tomar. Ahí en ese lugar están todos los que beben aguardiente, los que consumen cigarrillos. Hay otro lugar a donde están ellos, los que consumen marihuana, los que consumen tabaco están allí en ese lugar de tormento. Así tú adores la imagen que tú adores, así tú digas yo creo en Dios, tienes que arrepentirte de tu mal camino.
Porque en ese lugar, la mujer y el hombre, tengas tú todo el dinero que tú tengas, tú vas igualito al infierno. El dinero que tú tienes no te va a comprar la salvación. Tu salvación ya la compró Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios. Y ahí en ese lugar, aquel hombre era destruido por los demonios. Luego pasamos y le decía, Señor, a aquel hombre que lo obligan allá a consumir, y él me decía, hija, ese hombre era mi siervo y se apartó de mí y agarró su mal camino y murió. Y mira, y allá está la pantallita, todo Dios le decía el momento, la hora, cuando le enviaba el mensaje. Pero por causa de la desobediencia, aquel hombre está en aquel lugar. Porque tú quizás dirás que es mentira, pero Jesucristo es real. Y luego pasamos, y el Señor me decía, te voy a llevar a donde están las mujeres que me servían a mí y no querían sujetarse a la doctrina. Pasamos y aquello era aún peor, el castigo. Fue más impresionante para mí porque fueron mujeres que adoraron un día a nuestro Dios. Y él me decía, yo siempre, palabra, cuando yo usaba a uno de mis siervos y las corregía, ellas no querían entender el propósito. Me mostraba el Señor a una mujer sentada en una silla, y aquella silla ardía en fuego, y de repente le veo todo su cabello extendido así en la silla, y un demonio echándole un líquido en su cabeza, y el Señor lloraba. Mi Señor lloraba. Él decía, yo le decía, Señor, ¿por qué lloras? Él me decía que Él sufre por las almas que están en el infierno. Él me decía, ella era mi sierva. Yo la corregía y le decía que no amara el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y aquella mujer, el Señor quería corregirle que no se cubriera sus canas. Y el Señor me decía, mira cómo mi sierva se avergüenza. Ella se avergonzaba de las canas que yo le he dado. Ella quería aparentar lo que no era. No podemos vivir de apariencia. Algún día vamos a llegar a la vejez. Algún día se nos van a reflejar las canas. Y aquel demonio agarraba a aquella mujer y le echaba el líquido y se le caía todo el cabello. Se le veía, era un cadáver así, se le caía el cabello. Y ella hacía así, algo así terrible. Yo le decía, yo no quiero ver eso, Señor. Yo no quiero ver eso, dame. Y yo quería taparme mis ojos y no podía. ¿Sabes por qué? Porque yo también me pintaba mi cabello. Lo tenía negro y quería ponérmelo negro, azul. Y el Señor me decía, no te avergüences de lo que yo te he dado. Y aquella mujer era ya atormentada. Y ella le decía, Señor, perdóname, ayúdame. Pero cuando el Señor le decía que no lo amaba, le daba, lo amardecía. Amardecía al maestro, amardecía al Señor. Aquella mujer tenía el cabello larguísimo, era hermosísima. Ella quería ponerse más
linda de lo que era, pero estaba cometiendo era un gran error. Porque si a ti el Señor te ha dado las canas, tenemos que aceptarlas, porque vienen de Dios. Y es algo que se tiene que cumplir en nuestras vidas. Allá están las que se pintan el cabello. Y el Señor, ¿por qué, Señor? Ella, pero que pintarse el cabello, le decía, pecado, Señor, yo me lo pinto. Me decía, hija, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque tú sabes quién se pinta el cabello: las prostitutas, las idólatras, aquellas personas que no adoran mi nombre, ellas se pintan el cabello, pero tú no eres igual que ella, tú eres mi sierva. Porque yo también le decía, Señor, ayúdalas, ten misericordia. Y el Señor envió a la pastora a llevarle la palabra a aquella mujer. Y le decía, hija, así te dice el Señor. La mujer era evangelista. La mujer enseñaba y predicaba. Cuando nosotros predicamos, tenemos que ponernos primero nosotros como ejemplo para nosotros poder llevar y martillar la doctrina del Señor. Y en ese momento la mujer no hizo caso de lo que Dios, del propósito de Dios, murió y está en aquel lugar. Una mujer que le servía a Dios. Luego me lleva y me dice, te voy a llevar para donde están las mujeres que se pintan, hija. Yo le decía, Señor, yo me pinto polvo en mi cara para verme bonita, para taparme las manchas, las espinillas, las ojeras, Señor. Y él me decía, no me agrada, porque a mí me agrada el rostro natural que mis siervas tienen. Ellas me agradan es a mí y a su esposo. Ellas no tienen a más nadie a quien agradarle, porque ellas son mi santa, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, en ese momento veo una mujer que está sentada con algo así grandísimo, un espejo, y ellas se pintaban, la obligaban a pintarse con un líquido, y cuando ese líquido se le destrozaban las mejillas. Aquellos trozos de carne le caían. Quizás tú dirás cuando veas este video, pero el polvo no tiene nada que ver. Déjame decirte que cuando Dios habla, hay que obedecerle. Porque aquella mujer desobedeció, se colocaba el polvo y allá está en un gran tormento, ardiendo en llamas y pintándose día y noche con aquel polvo que usa en su cara. Esa mujer murió así en esas condiciones y se perdió. Luego me lleva a las mujeres que se pintan. Al Señor no le agrada a sus siervas cuando se pintan, y él martillaba allí. ¿Te acuerdas cuando te decías que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? Y tú no cumplías con mi palabra. Y el Señor martilla su iglesia con esta palabra. En ese momento estaba una mujer con algo así, un lápiz labial, pero grandísimo, ardía en llama y se lo pasaba. Aquel lápiz labial brotaba algo espeso, rojo, se ponía rojo, después clarito, todos los colores de la pintura que tú usas. Yo usaba brillo. Yo usaba un brillo para que mis labios y que brillaran. Pero yo lo hacía para lucirle a quién. Yo quería brillar más que las demás. Y yo le decía, Señor, perdóname porque yo hacía esto. Y el Señor me decía, por misericordia de tu alma te estoy mostrando esto, para que tú temas y tú puedas contar y otros también no hagan estas cosas. Y aquel lápiz labial botaba candela y aquellas mujeres eran destrozadas. Sus labios caían por pedazos en aquel lugar. Mujer de Dios,
mujer de Dios, apártate, te dice el Señor, de estas cosas. No veas a la mujer que está al frente tuyo, ve a Jesús y pregúntale, ¿qué no te agrada de mí, Señor? Y Él te responderá. Él es un Dios que responde. Luego fui a un lugar y el Señor me llevó a donde estaban aquellas mujeres que usaban zarcillos. Y venía una gran serpiente que ardía en llamas y agarró a aquella mujer y la agarró y se le guindó en la oreja. Y se le colocó como un zarcillo. Y aquella serpiente se acomodó bien hermosa allá. Y la mujer hacía cosas así extrañas. De repente la serpiente le explotó y la cabeza de aquella mujer quedó así. Porque al Señor no le agrada que sus siervas usen zarcillo. Y yo le decía, Señor, pero es un zarcillo. Y Él me dijo, hija, tú sabes que eso no me agrada. Luego el Señor en ese momento me lleva a un lugar a donde estaba una mujer que yo conocía desde hace muchos años. Y aquella mujer gritaba y lloraba de una manera sorprendente. Y yo decía, ¿quién es ella, Señor? Y Él me dijo, te voy a mostrar quién es. Era una anciana que el Señor me había mandado a predicarle desde que yo era nueva creyente y nunca fui a predicarle a aquella mujer. Entonces el Señor me dijo, por culpa tuya, ella está en este lugar, porque yo te he enviado a predicarle a ella, a llevarle la palabra a tiempo, y tú no fuiste a llevarle la palabra. Y en ese momento yo le decía, Señor, perdóname. Y Él me dijo, hija, ella iba a ser salva por medio de ti, pero tú nunca fuiste a llevarle la palabra a esa mujer. Y en ese momento ella pedía misericordia y decía, Señor, ten misericordia, esta mujer murió porque era una alcohólica. Muchas veces fueron a llevarle la palabra a ella, él le pasaba la pantalla y le dijo, te envié la palabra, tal día mandé mi palabra y tú no quisiste atender el llamado. Pero el día que Él colocó la palabra en mi boca, yo jamás ni nunca llevé la palabra, porque ella me había dicho a mí que si yo le iba a predicar me iba a matar, y yo tuve miedo y no fui. Pero por causa de mi miedo jamás yo fui a llevarle la palabra a esa mujer llamada Justina, y está en aquel lugar en el infierno. Esa mujer sufre en aquel lugar. Y luego de ahí el Señor me lleva y me muestra donde estaba un hombre que gritaba que lo obligaban a consumir droga. Él consumía algo como un tabaco lleno de candela. En ese momento yo le decía, Señor, ¿quién es él? Y cuando él se presenta así, era mi hermano Elisaúl. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Me causó un gran impacto en mi vida cuando yo veo a mi hermano en aquel lugar. Yo decía, Señor, ayúdalo, ten misericordia. Y él decía, Señor, ayúdame. Y extendía sus manos y él estaba en llamas allí, unas llamas que no se apagaban, que lo consumían, y él decía, perdóname. Y luego el Señor le dijo, hijo, ¿te acuerdas cuando me servías detrás de la reja cuando estabas en la cárcel? Y él le dijo, sí, Señor, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que me prometiste servirme, que te sacara de allí, de ese lugar? Me decía el Señor, le decía el Señor, y él le decía, sí, Señor, yo me acuerdo. Y en ese momento él le decía, pero ayúdame, dame una oportunidad de yo salir de este lugar. Y el Señor le pasaba la pantalla y se veían las rejas a donde él estuvo preso por unos largos años. Y él le prometió a Dios en aquel lugar servirle. A Dios no se le escapa nada. Y él le dijo, tal día tú me dijiste a mí que te sacara de las rejas, que te sacara de aquel lugar porque me ibas a servir. Y le prometió, hizo una promesa a Dios. Y luego que Dios lo sacó de la cárcel, mi hermano se descarrió y
Después de eso duró nada más 2 años vivo. Luego vinieron y lo mataron en los brazos de mi mamá. Ese hombre murió de una manera tremenda por causa de su desobediencia. Y era mi hermano. Estoy contando algo que es tan terrible. Yo decía, no lo voy a decir, pero el Señor me decía, tienes que decirlo. Cuando yo vi a mi hermano en ese lugar, yo lloraba, pero imagínate cómo lloraba el Señor por aquella arma que se había perdido por causa de su desobediencia. Luego me lleva el Señor a otro lugar, a donde estaba una mujer que era pastora, y la vi amarrada en una columna, pero era como de palo seco. Y esa mujer estaba allí sentada en una silla, y por debajo eran llamas de candela, y ella ahí se era transformada. De repente venía y le ponían como una peluca, luego venía otra peluca y después ya quedaba peloncita. Y en ese momento el Señor me dijo, ella sierva un tiempo, ella pastoreaba una iglesia, ella me adoraba, era una mujer que yo la usaba grandemente, pero ella desobedeció mi palabra. Y el Señor, yo le decía, Señor, ayúdale. Ya le extendía las manos, ayúdame, ya no aguanto, ya no puedo más. Quizá esto le va a causar dolor a muchas personas, porque era una mujer que le servía a Dios, una mujer que ella pensaba que con su forma de ser ella lo tenía todo. No, ella desvió la doctrina por otra, cambió el Señor por las cosas del mundo para hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Decía malas palabras, y el Señor le mostró en una gran pantalla que hay en aquel lugar todo lo que ella hacía, y le decía esta palabra: sierva mía, ¿te acuerdas, hija? ¿Te acuerdas cuando te envié la palabra por mi sierva Irma? El Señor decía esta palabra, ya la pronunció así, mi sierva Irma, y así yo lo digo. Y en ese momento empezó mi hermana a decirle todo lo que Dios le había mandado a decir, y ella dijo que mi hermana era una loca, y el Señor le dijo: hija, era tu oportunidad de que tú recapacitaras y te desvías y te vinieras nuevamente a mis caminos. Y luego el Señor le decía a ella: tu castigo es este. Y le decía: ¿te acuerdas cuando tu hija te abrazaba y te decía: mami, vuelve? Y tú jamás ni nunca le obedeciste. Y aquella mujer le decía: ayúdame. Luego que el Señor le dio la espalda, aquella mujer maldijo al Señor, y el Señor dio su espalda, y él lloraba, y yo le decía al Señor, porque yo me dice: no sabes cuánto a mí me duele ver a las armas en este lugar. Entonces en ese momento el Señor me llevó y me dijo: te voy a mostrar algo, hija, algo que a nadie se lo he mostrado, pero te voy a decir algo para que tú sepas y entiendas que Satanás es un imitador, que Satanás es mentiroso, es un mentiroso. Y yo le decía: Señor, ya no aguanto más, sácame de este lugar, yo no aguanto. Y me mostró luego un trono donde estaba Satanás. Todas las cosas que Dios tiene las quiere imitar. Y luego vi a Satanás en aquel lugar sentado en un trono, pero aquel hombre que estaba allá era algo horrible. Era un hombre con jerarquía, pero no tenía nada de Dios. Era un ser horrible. Y vi así, alrededor del trono, vi como unos ángeles, pero agarraban forma de demonio. Sus ropas eran blancas, pero con manchas horribles, estaban sucias. Y así habían 24 ancianos que adoraban a Satanás allí, y lanzaban sus coronas, pero luego se ponían sus caras como unos demonios. Satanás es un imitador de Dios. Todas las cosas las imita del Señor. Y luego allí vi como unas antorchas así, pero eran horribles. No tenían una llama antes, sino que era una llama así seca, algo así como rojo, una candela horrible. Y yo le decía: Señor, ¿pero qué es esto? Y él me decía: eso para que tú entiendas, hija, que eres real y que Él quiere destruir al mundo. Y allí había un libro que se abría ya en aquel lugar, y en ese lugar había un demonio
como de forma de ángel, que venía y con sus uñas largas, horribles, anotaba allí todos los nombres de las personas que van al infierno, porque los tiene allí anotados todos los que van a caer en ese lugar. Y yo le decía: Señor, pero ¿por qué Él hace eso? Y me decía: hija, tú tienes que decir que las personas que no tienen a Cristo, ya Satanás lo tiene aquí en el libro de la muerte escrito, me decía el Señor. Y en ese momento el Señor, Satanás llama a un demonio y le dice: mira, vas por tal persona y aquí en tantos minutos tú la vas a traer. Y en ese momento aquel demonio salió a buscar a aquella persona. Ellos cumplen órdenes de Satanás. Él envía de allá a los demonios para que vengan a destruir aquí en la tierra. Y el Señor me decía: mira, este principado es enviado a la autopista a provocar accidentes. Me decía el Señor: aquellas personas que a veces tienen accidentes en la autopista es porque viene el enemigo y él los envía. Anda por fulano de tal y está en la autopista, y agarran los camiones y los lanza, y luego ellos están muertos, y luego Satanás los lanza allá en el infierno. Y yo le decía, esto fue sorprendente, porque yo decía: pero esto sí es horrible. Y el Señor me decía: hija, es necesario que tú veas para que tú expliques lo que es el infierno, que el infierno es real. Y luego allí nos venimos, íbamos caminando, y yo le decía: Señor, ayúdame porque no aguanto. Y el Señor llegó y me cargaba por mi mano, y en ese momento venía un demonio horrible que parecía un murciélago, pero horrible, era grandísimo y tenía unas enormes patas. Y llegó y me tomó por el cabello y me llevó. Él se fue volando conmigo. Y el Señor en ese momento se desapareció, y yo dije: Señor, ahora sí me dejaste sola. Luego allá ese demonio me lanzó por allá, y empezaron los demonios a hacer desastre conmigo. Pero había alguien que me administraba allá en mi mente y me decía: ahora vas a vivir todo lo que sufren las almas en este lugar. Tú vas a sentir todo, vas a sentir en carne propia tú todo lo que viven en este lugar las almas. Y yo le decía: yo no sé si aguante, Señor. Yo no aguanto, Señor. En ese momento viene un demonio con una trompa larguísima y se me montó encima. Y yo quedé así, le dije, quería que se quitara. Trataba de empujarlo, y aquel demonio llegó y me obligó y me agarró y me metió una trompa de este tamaño por mi boca y me llenó de baba y me babiaba, y yo le decía: suéltame, suéltame. Le decía: Señor, porque tú permites estas cosas conmigo. Y él me decía: es necesario. Es necesario, hija, para que tú hables. Es necesario, hija, para que tú le expliques a aquellas personas que hay allá en la tierra, para que ellos puedan entender el propósito. Porque yo soy un Dios santo, me decía el Señor. Hay muchas personas en mi iglesia, me decía, que agarran sus bocas para hacer cosas que no me agradan, me decía el Señor allí en ese momento. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo crees tú que yo voy a decir esto? Y él me dijo: habla lo que yo te estoy mostrando en este lugar, me decía el Señor. Entonces él me mostraba: mira lo que hacen, y pasaba una pantalla allá y yo veía, porque él me decía lo que está haciendo. Muchas personas en su iglesia, cuando van en la parte íntima, hacen cosas que a Dios no le agrada. Gloria a Dios, aleluya. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo es esto? Y me decía: dile que eso le esperen, porque yo soy santo. Dile que yo hice sus bocas es para bendecirme y para agradarme a mí, no para que hagan con sus bocas cosas que a mí no me agradan. Y yo decía: Señor, quítame este demonio de encima. Que el demonio llegaba y me chupaba todo, me chupaba las piernas. Y yo decía: él me envolvió de una baba espesa negra. En ese lugar huele a mortecina, y el perro muerto cuando se pudre, en aquel lugar huele aún peor. Eso es horrible, ese es un olor tan tremendo que yo no puedo decírtelo. Yo te digo, es como a perro muerto. Cuando el perro está muerto y se pudre así, algo así.
Pero yo le decía, Señor, ayúdame. Ya yo no aguanto más, le decía yo al Señor. Y Él me dijo, hija, tranquila, es necesario que vivas todas estas cosas. Y le dije, ¿por qué me dejaste sola? Y ahí llegó un demonio y me agarró y me lanzó en una aula. Habían muchas personas ahí que bailaban y allí hacían cosas, y yo decía, Señor, ahora ¿qué voy a hacer yo? Y llegaron y me amarraron y me pusieron a bailar en una llama de fuego. En aquel lugar hay unas pullas de años que te hacen bailar, a mí bailar, y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y me dijo, porque tú bailas, tú oyes aún música, dices tú que son cristianas, pero tú las bailas, oyes una música allí que a ti te agrada, y tú llegas y te pones a bailar, y a mí no me agrada, me decía el Señor. Yo le decía, perdóname, Señor, yo no lo voy a volver a hacer. Me decía, así como tú estás, hay muchos en mi pueblo que ellos bailan y a mí no me agrada cuando ellos dicen a mover las caderas como aquellas personas inconversas que están allá afuera. Y yo le pedí, perdóname, porque mis piernas se estaban quemando, mi cuerpo ardía en llamas. Yo puedo decirte que se siente en el infierno, porque yo pude palpar, mi cuerpo sufrió allí, mi alma estuvo en ese lugar. Yo quiero decirte que yo no estoy aquí diciéndote mentiras, sino diciéndote algo que yo viví, algo real que yo lo viví. Y el Señor de allí luego me sacaron los demonios y me lanzaron a donde había un poco de gusano, y aquellos gusanos empezaron a metérseme en mi cuerpo. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque yo no aguanto. Y los gusanos se me metían en toda la piel, y ellos salían y se metían, eran unos gusanos enormes, parecían un 7 cuero baboso. Y yo decía, Señor, yo no aguanto. Y llegaban y me picaban la cabeza y se me metían por los ojos, por las orejas, por todas partes. Y yo decía, Señor, ayúdame, por los pies, por las piernas. A mí se me metían por todas partes. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? Y le decía, yo te prometo que voy a hacer todo lo que tú me digas, pero sácame de este lugar. Ten misericordia de mí. Y Él me dijo, y Él me decía, hija, es necesario para que las personas puedan entender que aquí, que el infierno es real, que aquí muchos dicen que esto no existe, pero tú diles que es real, que se acuerden. El Señor me traía memoria allí del libro de Lucas, donde te habla del rico y Lázaro, cuando mi hermano extendía sus manos allá y le decía, Señor, habla y dile que vaya allá donde mi familia, que no vengan a este lugar. Yo dije, yo no voy a decir eso porque me van a decir que estoy loca. Y el Señor me dice, acuérdate, hija, del rico y Lázaro, que cuando Él se vio en aquel lugar, Él manda a Lázaro allá, que lleve el mensaje a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y mi hermano pidió, y le dijo el Señor esa palabra. Entonces ahí en ese lugar me sacaron de allí, de donde estaban los gusanos. Y el Señor me decía, es necesario que hables, que tú entiendas que este lugar es real, por amor a las armas, por amor a ti, porque si tú seguías tu vida así, me decía el Señor, tú te ibas a perder. Pero por medio de ti, por medio del testimonio, muchos se van a salvar. Me decía el Señor, muchos van a salvarse por medio del testimonio. Y yo luego le decía al Señor que me sacara de allí. Y hice un compromiso con Dios, sácame, porque yo no aguanto estar en este lugar. De ahí nos fuimos caminando. Y luego el Señor, ahí quedé en el lugar de los gusanos. Y cuando estoy en ese lugar, aparece el Señor. Yo estaba en ese lugar de tormento, ahí quemándome. Y llegaba a aquel lugar, empezó a alumbrar. Y los demonios empezaron a apartarse y apareció mi Señor.
Yo me levanté y corrí, lo abracé y le dije, Señor, me dejaste sola. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué? Mi Señor le decía, él me veía y me decía, hija, es necesario que tú puedas explicar bien qué se siente en este lugar. Es necesario que tú sientas el dolor que las almas sienten en este lugar. Entonces, en ese momento salimos de aquel lugar tan espantoso. Muchas cosas más me mostró el Señor en ese lugar que no me son dadas decirlas en este momento. Dios me dará la orden cuando yo la voy a decir. Estoy hablando lo que Él me dijo que dijera. Pero verán cosas, hay cosas que no puedo decir. Entonces salimos de ese lugar. Salimos de allá y empezó el Señor a mostrarme otras cosas. Y me dijo, luego te voy a llevar a donde está el lugar que yo hablo. Le hablé a los discípulos, me decía el Señor, que me voy a preparar morada para que donde yo esté y vosotros también estéis. Y el Señor me decía para que hables que las cosas son reales. Luego fui llevada a aquel lugar. Y en ese momento, cuando vamos llegando, se abre una puerta grande allá en el cielo. Y yo le decía, Señor, aquel lugar es horrible, pero aquí esto es hermoso, le decía yo al Señor. Y Él me decía, te mostraré, hija. Cuando se abrió aquella puerta, era como una gran ciudad, así te la digo. Así la digo porque así la vi. Empecé a caminar, luego veo las calles de oro, es real, las calles de oro. Cuando venimos llegando, pude ver alrededor flores hermosas, bellísimas, que no había una flor, o yo nunca había visto flores tan hermosas como las que hay en aquel lugar. Y el Señor me llevó a un lugar y me dijo, te voy a mostrar un río. Te voy a mostrar y te voy a sumergir en aquel lugar, me dijo el Señor. Luego, y aquel río había debajo piedras, pero era transparente, aquel río se veía como cristal. Y eran unas piedras que desde abajo brillaban, habían peces. Luego el Señor tomó un pez en sus manos y aquel pez empezó a hacerle cositas al Señor allí. Y yo le decía, Señor, mételo al agua porque va a morir. Y Él me dijo, no, hija, aquí nadie muere, aquí no hay muerte, aquí hay vida. Todo es vida en este lugar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué tú tienes allá personas y por qué no le diste la oportunidad de venir a este lugar? Y Él me decía, hija, te dije por causa de la desobediencia de ellos. Y en ese momento el Señor empieza, porque qué agradable es aquel lugar. Y me decía, mira aquí, y me mostraba lo que era la parte del río, y luego me tomó y me sumergió, me agarró como que si yo era una niña, y me sumergió en aquel lugar. Yo le decía, Señor, qué agradable queda en aquel río, porque ese río es hermoso. Lo que nos espera en aquel lugar es hermoso, es precioso. Y luego allí le hice una petición a mi Señor. Le dije, Señor, ¿a dónde están las personas que tú te has traído a este lugar? Y me dijo, te los voy a mostrar. Me llevó a un lugar y decía lugar de reposo. Entramos allí y empezó el Señor a mostrarme unas hermanas que habían muerto de la iglesia. Me mostró a mi hermana Aurora, Esperanza,
Y otras hermanas allá conocidas, a la mamá de una hermana que murió, mi hermana Gracie, la mamá de ella, me la mostró en aquel lugar y yo decía, qué bella. Era una mujer que tenía como 20 años, allá son jovencitos. Y él me dijo, esta es mi sierva, esta es Aurora, me decía el Señor. Ella respiraba con una gran paz en aquel lugar. Y se veían que parecían ángeles en aquel lugar, su rostro diferente. Eran jóvenes, eran puras jóvenes que habían allí. Estaban en el lugar de reposo. Ese lugar está cubierto de flores. Es un olor agradable en ese lugar. Ese lugar es precioso. Yo puedo decirte que es lindo porque yo fui allá y lo palpé y lo vi. Luego el Señor me dijo, ya viste, ahora te voy a mostrar. Vas a hablar a dónde, te voy a mostrar a dónde están las vestiduras de mis siervos. Y yo le decía, Señor, me vas a mostrar mi vestidura. Y me dijo, te voy a mostrar las vestiduras de mis siervos que tengo allá en la tierra. Me mostró un lugar a donde habían puras ropas blancas como de lino fino. Alrededor de las ropas tienen como una costura amarillita como de oro. Su cinturón es como de oro. Así te describo porque así las vi en aquel lugar. Y cada una de esas ropas tiene un nombre. Pero también me mostró un lugar a donde estaban unas ropas que esperaban por las personas que se iban a añadir. Por aquellas personas que necesitan a Jesús, que no han confesado el nombre de Jesús. Entonces el Señor me decía, estas son las ropas de mis siervos y estas son las ropas de aquellas personas que todavía no han llegado, han confesado mi nombre. Y yo le decía, Señor, yo quiero ver a dónde tú tienes las coronas. Quiero que me muestres la corona de mi pastora. Y quiero que me muestre mi corona. Quiero verla, Señor. Y Él me dijo, te las mostraré. Y en ese momento me mostró dónde estaban todas las coronas. Coronas hermosas, preciosas. Pero yo voy a hablar de la corona que Dios a mí me mostró. Y yo se lo pregunté porque yo quería traerle a mi pastora una nueva noticia. Y en ese momento el Señor me dijo, es la tuya. No tenía muchas perlas. Estaba allí adornada, pero no como la corona que me impresionó tanto, la corona de mi pastora. Y en ese momento yo le decía, Señor, pero ¿por qué está tan adornada? Yo quiero que la mía sea así. Y el Señor me dijo, hija, no sabes cuánto ella ha sufrido para ella poder obtener su corona, así como está adornada. Había un ángel allí que se encarga de adornar las coronas. Cada vez que se arrepiente aquí en la tierra, cada vez que tú te ganas un arma, ya está un ángel colocando en una perla tu corona. Cada vez que tú ayudas a aquellas personas que están allá abajo y tú lo levantas, le das la mano y lo levantas, ahí hay un ángel adornando, tú poniendo la perlas en tu corona. Cuando tú llegas y haces un bien a una viuda, a los pobres, a los indigentes, a aquellas personas, ahí está el Señor adornando, un ángel adornando tu corona. Y el Señor me decía, mi sierva, yo digo, Señor, ¿pero por qué? Me dijo, hija, mi sierva ha muerto. Mi sierva para mí, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, y él me pasaba a él, me mostraba todo lo que ella había sufrido, y me decía, ella gime, llora por las almas, ella gime delante de mí por la iglesia, ella se ha ganado. Y me decía, dile que retenga todo lo que tiene, para que ninguno tome su corona.
Y así como Dios me lo mostró, yo pude contárselo a mi pastora. Y en ese momento el Señor me mostraba las coronas de todos sus siervos. Y mostró unas coronas que no tenían perlas, pero que estaban esperando a las personas que se van a añadir se van a añadir a los pies de Cristo. Los que van a aceptar al Señor, que no se han añadido, se van a añadir. Allá los espera una corona que todavía, allá el Señor las tiene apartadas, las coronas de aquellas personas que todavía no han llegado. Y en ese momento el Señor me dice: te voy a mostrar algo desde lejos, hija. Y pasamos y pude ver un gran trono, un trono precioso. Y yo decía, Señor, me decía el Señor, ese es el trono de mi Padre. Veía como el Señor estaba ya sentado. Ese lugar alumbraba de una manera, en una claridad que no se podía ver las cosas allá bien, pero sí pude ver a aquellos ancianos que se doblegaban delante de Él y postraban sus coronas allá. Y ellos no se cansan de adorar a Dios en ese lugar. Y pude ver a su alrededor ángeles en aquel lugar del trono de Dios. Ese lugar que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis es verdad, es real. Yo lo vi, yo puedo decirte que yo lo vi porque estuve en aquel lugar. Y luego, en ese momento, el Señor me dijo: habla, hija, que hay un cielo, que esto es real, me decía el Señor. ¡Habla! Y yo decía: Señor, ¿tú crees que me van a creer? Sí, porque yo planteé una conversación al Señor como que si estuviese hablando con un hermano o con mi pastor. Luego el Señor me dice, me pasamos así, habían ángeles, y muchos ángeles brindaban honor al Señor. Ellos se regocijaban cuando veían al Señor Jesús. Y yo me alegré mucho cuando los veía, cuando ellos... Y el Señor me dijo: hija, toda la gloria es mía. Toda la gloria es mía, decía el Señor en ese momento. Yo pude entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Y en ese momento los ángeles, ellos se alegraban, ellos cantaban, ellos adoraban a Dios a todo tiempo. Y pude ver allá los que adoran al Señor. Aquellos ángeles adoraban a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ellos se ponían en columna de uno. Y pude ahí ver que en la iglesia, el buen pastor, el coro de la iglesia, se colocan así y adoran al Señor. Y así como mi hermana directora, Yasmín, ella coloca el coro de la iglesia así. Ellos se colocaban y empezaban a adorar a Dios. Y el Señor me decía: hija, háblale a los adoradores. Dile que se entreguen a la adoración, que se aparten de las cosas que a mí no me agradan. Y cuando ellos me canten y empiecen a adorarme, que se entreguen de corazón, porque aquí son respaldados por los ángeles en este lugar. Me decía el Señor: cuando ellos empiezan a adorarme, mis ángeles aquí empiezan a adorar también junto con ellos. Y este mensaje es para aquellos que adoran al Señor, que se entreguen más al Señor, que lo adoren sin importarle lo que puedan decir. Entréguense, porque así el Señor me dijo: dile que se entreguen a la adoración, porque a mí me agrada cuando ellos me adoran. Y pude ver cuando ellos tocaban, allá hay instrumentos musicales, yo los vi, ellos tocan tan hermoso, ellos adoran, alaban a Dios. Y eso es santo. Santo, santo es el Señor. Y esa palabra ya retumba en aquel lugar. Los ángeles son hermosos.
Ellos te ven con una paz. Cuando ellos cantan, lo hacen de corazón. Ellos se entregan a cantarle y adorar a su Señor. Luego el Señor me llevó a otro lugar y pude ver 7 ángeles con 7 trompetas. Y al lado habían 7 ángeles con 7 copas. Pero eran ángeles robustos. Eran un personaje altísimo. Su vestidura eran como de lino fino. Era un blanco resplandeciente que yo no tengo palabra para yo poder decirte cómo es ese blanco. Y en ese momento yo le decía, Señor, ¿y ellos? Y Él me decía, hija, esos ángeles, cada uno de ellos van a ser enviados a la tierra con acción. Dile allá que ya ellos están listos, preparados, porque tenían sus copas, unas inmensas copas como de oro. Las tenían en sus manos ya listas. Y ya las trompetas ya las tenían listas, nada más de tocarlas. Y yo decía, Señor, y empezó el Señor y me explicó que ellos son los que van a ser enviados aquí a la tierra para destrucción de la tierra. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué ellos son más hartos, son más? Porque Él me decía, hija, porque cada uno de ellos, me decía el Señor, y Él me decía, son príncipes. Y yo le decía, Señor, y ellos van a ser, y empecé a hablar ahí, a preguntarle al Señor, y Él me decía, tranquila, hija, porque no te voy a explicar mucho, tú vas a decir solo lo que tú estás viendo. No te metas tanto. Y me decía, no seas curiosa, nada más di que viste aquí, que hay un cielo y que no hay otro, me decía el Señor. Y dile que yo soy real, porque muchos ponen a Dios en poco, pero allá arriba esperando por ti. Y en ese momento el Señor, salimos de ese lugar y llegamos a una cima. Y me dijo, te voy a mostrar qué está pasando con mi pueblo. Y el Señor me decía, mira cómo está. Y me mostró un pueblo grandísimo con un velo. Y su velo era turbio. No era un velo blanco, sino un velo turbio. Y me decía, hija, mira cómo está mi iglesia. En mi iglesia hay muchas cosas que a mí no me agradan. ¿Cómo tú que yo voy a presentarle a mi iglesia, a mi Padre? Mi iglesia no está preparada, pero tú lleva el mensaje que se prepare, porque las trompetas están por sonar. Y luego el Señor me llevó a un lugar que me dijo, te voy a mostrar la mesa para que tú hables a mi pueblo que ya la mesa está preparada, está lista. Y en ese momento el Señor me paró así, vi una mesa grandísima con un mantel blanco bellísimo. Las sillas eran como unas poltronas grandísimas, vestidas, y cada silla tenía un nombre que yo no pude entenderlo, y el Señor me dijo que no me iba a ser dado, porque le pregunté por mi nombre y me dijo, no, hija. Y me mostraba el Señor aquella mesa servida, aquella mesa ya lista, ya unas copas como de oro lista, y me decía, hija, tú vas en este lugar. Y le dije, Señor, me dijo, te voy a mostrar dónde vas tú. Y me dijo, tú vas en este lugar, pero dile ya a mi pueblo que ya la mesa está lista, me decía el Señor. Y yo le decía, qué lindo, y yo quería sentarme de una vez. Me dijo, hija, no te sientes, que todavía no es el tiempo. Y en ese momento yo veía a los ángeles que corrían para acá, corrían para allá. Y llegó uno y se le paró al Señor y le habló al oído. No sé qué le decía. Y yo le decía, Señor, ¿qué te dijo? Y me dijo, no seas curiosa. Y otra vez volvió el ángel y le dijo,
y le hablaba en el oído algo ahí calladito. Y el Señor me dijo: hija, es hora que vuelvas, que tú vayas allá y hable de lo que has visto. Dile a mi iglesia que se prepare, me decía el Señor. Dile a mi iglesia que ya la mesa está servida, que está lista ya. Ve, corre y dile y habla lo que yo te he mostrado en este lugar. Y yo tenía miedo, le decía: Señor, yo no me quiero ir, déjame aquí, en que sea un momentico chiquitico, yo no me quiero ir. Ve rápido, hija, me decía. Habla lo que vas a hablar, todas las cosas que has visto, porque ya la mesa está servida, lista ya esperando por ti. El Señor me decía que iba a hablar las partes que yo fuera, que ya la mesa estaba lista, porque tú te tienes que preparar. Ponte a cuenta con Dios, ya la mesa está lista. Y en ese momento llegamos a la cima. El Señor me paró y me decía: mi iglesia está así. Hay mucha gente de doble ánimo. Hay muchos que son hipócritas. Hay muchos que no se sujetan. Hay muchos que no me adoran. Hay muchos que lo hacen por obligación, por cumplir con los pastores, para ser vistos. Y el Señor me decía: dile que se preparen. Paró allá a la cima. El Señor lloraba. Me mostraba una iglesia a donde había un predicador predicando y sonaba un celular, y aquella persona en plena predicación se paraba y se iba a atender el celular. Y el Señor me decía: te das de cuenta cómo ignoran mi presencia, cómo ignoran mi presencia cuando está un hombre allá predicando. Están predicando mi palabra, y soy yo a través de ellos. Y ellos no toman eso en cuenta y prefieren una llamada que oír la palabra que yo llevo a aquel lugar. Y el Señor me dijo: háblale a los pastores que guarden su doctrina. No importa que lo odien, no importa que le digan lo que le digan, pero hija, habla, que muchos van a entender el propósito, muchos van a agarrar y van a entender que yo te he traído aquí para que tú hables, y muchos van a oír y van a rectificar, me dijo el Señor. No importa que a ti te odien, no importa, pastora, que a ti te odien, pero guarda la doctrina que Dios te ha dado. No hagas cosas que no consientas las cosas malas en la iglesia del Señor. El Señor me dijo: voy a unir todas las iglesias primero. Voy a empezarlas a unir, porque yo tengo una sola iglesia. No hay otra allá en la tierra. Una sola iglesia es la que viene conmigo. Es la que yo le voy a presentar a mi Padre. Una iglesia. Y sabemos que la iglesia de Cristo somos nosotros, los evangélicos. Aquellas personas que se entregan a Dios completamente. Aquel hombre que se aparta de las cosas malas por seguir a Jesús. Aquel hombre que deja el viejo hombre y empieza a vivir un hombre nuevo, que nace de nuevo. Ese es el que va a ver el rostro del Señor. Y aquí culmina parte de mi testimonio. Lo que el Señor me dijo que dijera, lo he dicho, para la gloria de Dios. Y toda la gloria es de mi Señor. Y nunca le quitaré a Él la gloria, porque la gloria es de Él. Amén. Y estoy aquí por misericordia. Por misericordia estoy aquí, al frente, hablándote de parte del Señor. Y que este mensaje pueda llegar a tu corazón. Que este mensaje pueda tratar con tu vida y tú puedas rectificar en qué estás fallando. Pregúntale a Dios
¿En qué estoy fallando? Y Él te va a responder. Quiero decirte que Jesucristo te ama. Los amigos que me van a escuchar, que me puedan escuchar, Jesucristo los ama y quiere transformar y cambiar sus vidas. Él no quiere que tú vayas al lugar de tormento, sino a aquel lugar hermoso que me mostró. El cielo es real y el infierno también. Arrepiéntete de tu mal camino. Busca a Jesús, que en Él hay salvación. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón a través de este video. Búscalo de corazón y Él va a hacer cosas grandes contigo. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Quiero decirle algo. El Señor me dijo que el mensaje que me dio, lo que Él me mostró, estaba basado en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y Apocalipsis. Ahí está basado toda la revelación que Él me dio. Y Él me dijo: hija, todo está escrito. Todo está en esta palabra. Todo está. Te habla de todo. Todo te habla la Biblia. Que Dios les continúe bendiciendo y que este video pueda ser de gran bendición para tu vida. Amén.